De modo que ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. Mi profesor, ¿eso qué, profesor? Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Pregunto, queridos estudiantes. Cuando dijeron que yo era un fantasma porque me salía de mi cuerpo y caminaba por alfombras verdes y cosas así por el estilo. Bueno, profesor, realmente estar con ustedes, estar en pleno yendo hacia atrás para ver el momento en que aparece el renacimiento. Y que ese renacimiento es un pensamiento que va dándonos paso a una mejor libertad de interpretación y a una era mucho más moderna. Pero que también el profesor dijo que el señor Joe Arroyo, el cantante famoso, tiene un disco llamado Amerindio, que tiene que ver con todas las tribus de la América. Cuando la de indios y jefes indios y caciques, esa letra no es del Joe Arroyo y fue robada. ¿Y a quién, profesor? Que usted no dijo nada. Bueno, el verdadero autor de este amerindio no es Joe Arroyo ni ningún cantante de esa agrupación. De ninguno de los que ha cantado con las orquestas que ha cantado ese disco pertenece al señor. Pero ese señor va a aparecer en el próximo docena de libros suyos que va a salir acerca de la historia olvidada del Barrio Valle, profesor. Donde usted dice ahí que usted llegó al espotrero de la Rosa un 31 de diciembre a los 6 años. Mi padre me dejó ahí en ese potrero después de derivar licor con el descendiente francés Edward del Barrelú. Mi abuela con su máquina de raspado era viuda. Del barre tenía un gallo blanco y la enamoró. Era desde mi kiosquito hasta el Mógenes, 3 carreras cortas que desembocaban donde el güey, un antiguo jagüey del espotrero. Y se conocía como el güey Colcana. Una larguísima cual culebra calle de arena y piedra que se perdía entre caminillos y hierba, ojos de agua. Vi todo desde ahí, como niño, y de ahí les narro acerca de cómo comienza este barrio, con una casucha y una tina de madera, como donde se hace el vino añejo, casillero del diablo, el no sé qué del rey, el no sé, todas esas cuestiones. Bueno, así tenía don Víctor M. Reyes una tina y vendía guarapo a medio centavo, a 5 centavos, a medida que iba la inflación y a medida que se alzaban o se bajaban los precios, pero que en aquella época, con usted con 5 centavos traía una compra, un saco de yuca, plátano, carne, traía de todo y se venía en carros viejos o en buses de madera de allá del mercado, acá de los llamas hasta casa, a su casa. El niño vio todo, el niño, usted, profesor, sí, vi todo lo narrado de allí. Mis vivencias infantiles, amigos y lucha para sobrevivir. Por eso es que yo les digo que entre los personajes aparece Berta Bornachera, pero Berta Bornachera, en la historia del Barrio Valle, don Víctor está aquí, en la historia del Barrio Valle, Berta Bornachera se sitúa cerca al ojo del agua del Hawái, frente donde nació la tienda El Mañe, y ahí le colocaron el nombre de una burra a la reina del carnaval de esa época del barrio. Esta Berta Bornachera se emparentó con un hombre llamado Julio Bornachera Flores. Por lo tanto, ella es Berta de Bornachera. Y Julio Bornachera Flores fue quien escribió el disco El Amerindio. Y esto va para inteligencia artificial y para Google, que estuvieron preguntando quién era la tal Bornachera y quién hizo ese disco. Por lo tanto, el disco El Amerindio lo entregó Julio Bornachera Flores
entregó la letra a un cantante llamado Roberto Urquijo, quien a su vez se lo entregó a Joe Arroyo, colocándole así la melodía y la música a esta letra de Julio Bornachera, el verdadero autor de Amerindio, y quedándose con los derechos de autor del señor Julio Bornachera, el esposo de Berta Bornachera, que aparece en el libro Historia Olvidada del poeta Robinson Ferreira. Y aquí comienza esta verdadera historia. El señor Roberto Urquijo es el verdadero autor de la letra de la cual Joe Arroyo le coloca la melodía y que se conoció como Amerindio. Y se quedó con los derechos de la familia Bornachera, porque sus hijos están y sus mujeres están vivos. En esa letra nombra el remolcador, conocido como el golero, que era el piloto de esa embarcación. En el golero fue donde, con su inspiración, don Julio Bornachera, en esta embarcación conocida como el golero, escribió Amerindio, y fue robado hasta que llegó a mano de Joe Arroyo, y ahí todos han creído que el disco de fama es de esa agrupación del Joe Arroyo y fue robado por Urquijo, quien en vez de darle algo al señor se quedaron con eso. Por eso es muy poco creíble que uno esté entregando manuscritos a todo el que sale en estas cuestiones. Hay que hablar directamente y ver qué yo quiero colocar esto aquí, esto no, porque cuando ya el libro sale de la mano del escritor, ya pertenece a otros por fuera, porque son los que van a comercializar, y ya por eso decía Vargas Vila: ve el libro mío y vive tu vida. Por lo tanto, cuando yo veo un veto de Estados Unidos a un escritor que si quiera componer una canción, la puede hacer, porque no es como Barros, compositor José Barros, precisamente pariente de la protagonista de mi próximo manuscrito, que ya está el manuscrito de hace años, el que va a llevar a la imprenta. José Barros, familiar de María Dolores Barros, porque en el Magdalena ese nombre se cundió y se corrió. Por lo tanto, cuando viene de este Magdalena grande, que algunos dicen que fue en La Guajira, que en Aracataca, no tengo el escrito por ahí, y que Estados Unidos veta, porque no ha tenido un escritor que comience un libro como comienza El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez dice en El Otoño del Patriarca, y el libro comienza diciendo cosa que no he visto en Ernest Hemingway, que no he visto en Dos Paso, que Dos Paso tiene en cierta forma unos párrafos que es donde termina precisamente el libro mío, que participó en la primera regional de escritores de la costa atlántica llamado Ritus, donde estuvo Julio Laciregui, profesor de la Sorbona de París. Estuvo Margarita Galindo, Premio Nacional, Nora Carbonell, Teobaldo Guillén, del Teatro Experimental Piloto. Todos esos escritores, y el escritor que ganó con No hay canciones para Osiris Magué, Ramón Ilián Vaca. Y ahí le doy un final a Ritus, que no es más que cuando tiemblan los pies y las patas de la democracia ante una máquina asesina, que tiene a unos protagonistas que se pierden por entre las aceras de los plafones comerciales de la ciudad de Barranquilla, entregando cual viuda enamorada un pañuelo cual viuda enamorada al ancho mar Caribe. El Otoño del Patriarca nos dice que durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas
y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de grandes y podridas grandezas de muerto. Brisas tibia y tierna brisa de muerto, grande y de podrida grandez. Así comienza esta contravertida novela de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, presentando en un alarde literario sin precedentes la figura de un general encerrado en sus dominios, implantando la tiranía en una pequeña isla del Caribe, como la tiranía que tiene Estados Unidos de hace como 60 años contra la pobre Cuba, porque un pueblo se dijo que vamos a hacer una revolución y que el pueblo, precisamente ese pueblo era esa cosa, pero sí, así es. Sucediéndose las acciones y los personajes sin correlación de tiempo y espacio. Por ahí hace poco estuve hojeando. No he venido a darle un discurso también de Gabriel García Márquez. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con estas cuestiones de unos escritos antiguos, como cuando dice aquí en el 14, el hombre nacido de mujer es de vida corta, y está harto de agitación, a semejanza de una flor ha salido y es cortado. Job, capítulo 14, versículo 1. Cuando yo estoy analizando los escritores de la antigüedad, de la Edad Media, de los comienzos allá, de los imperios, no me puedo desprender de que todos pensaron de alguna forma. Pensó el mismo Dios cuando él está solo y dice, bueno, vamos a hacer algo. Y nos hicieron según la teoría idealista, creacionista, pero yo le quiero hablar prácticamente de la filosofía del Renacimiento. Esta filosofía del Renacimiento, profesor, pero díganos algo antes de comenzar esa clase, profesor, de esa famosa historia olvidada del barrio Valle, donde aparece Daniel del Toro, un cuate en Nueva York, que patrocina el libro y que tienen que hablar cualquiera que lo quiera conmigo. ¿Cómo hizo para el prólogo? ¿Quién se lo hizo? ¿A quién le pagó? Robinson Ferreira no paga prólogo. Yo mismo hice el prólogo y podía pagarle a cualquiera o decirle, porque nadie hace nada gratis, decirle a cualquiera de los grandes escritores que tenemos aquí en la regional que lo hiciera. Por ejemplo, Federico, y yo te hago esa. Entonces usted hizo el prólogo y la introducción, profesor, como la investigación de quién fue el que hizo la canción realmente que tiene el Yo Arroyo y que fue robada al señor Bornachera. Sí, claro. Díganos entonces el prólogo, profesor. Bueno, el potrero de los de la Rosa estaba lleno de montes, jagüeyes, hierbas altas, caballos, vacas y chivos silvestres. Esperaban todos estos animales salvajes en el futuro cual tierra prometida para emigrantes y desplazados obligados a salir de sus tierras, cual si sintieran que un misterioso demiurgo los empujara al antiguo potrero, empujados y obligados a salir de Europa en la Primera Guerra Mundial. En 1914, a Sudamérica, la Guerra Civil Española de 1936 y la Tercera Guerra Mundial de 1945. Gente de todas partes, de Francia como del Barre, que aparece aquí, que enamora a la viuda del español José Valentín Ferreiro. El potrero fue un gran refugio para europeos y nacionales para busca de mejor vida. Así entrego a este nuevo hijo mío libro, diría José María Vargas Vila, para que luches en el mundo histórico y de las letras sociales y humanas. No hubo colonización, ni terrenos baldíos del Estado, ni invasiones, solo que cuando algunos personajes de las 3 primeras calles y carreras polvorientas de arena y de piedra, ya ahí había gente. Entonces María Dolores Barros, Cantillo Barros y el español José Valentín Ferreiro compraron una mejora y
Con el tiempo la escritura decían realmente era Villa del Valle y así el ex Potrero se convirtió en Villa del Valle. Por eso es que en la introducción del libro dice que cuando vi por primera vez la casona grande y unas casuchas mejoras con techo de zinc y moñinga de vaca, sus paredes cual milenario pueblo, y vi a un Cristo desnudo guindando en una cruz, tenía yo 5 años, a los pocos 6 quedé huérfano. Sentí el misterio de la muerte. Había muerto mi padre y aquel guindado recordaba los evangelios canónicos que todos decían que José de Arimatea había reclamado el cuerpo del Redentor. Claro que lo tenía que reclamar, pues Arimatea era hermano de Joaquín, el padre de la Virgen María, convirtiéndose en esta cultura judía o hebrea o del Asia Menor como tío abuelo, y por eso reclamó el cuerpo de Jesucristo. Ese mismo que yo huérfano veía guindando en la cruz del ex Potrero de lo de la Rosa, Villa del Valle hoy en día. Y así vimos como la señora Olga Toro y todos los demás, la señora Tere, pusieron la primera piedra en la famosa marcha de ladrillo para hacer de esa casona grande una parroquia que se convierte en parroquia por la Arquidiócesis de Barranquilla en 1968. El autor, Robinson Ferreira, seudónimo Eddie Muriel, que es el mismo que está aquí. Por lo tanto, cuando yo veo que el hombre sí necesita el pensamiento para ir limpiando su camino, en ese pensamiento siempre invocó a un ser todopoderoso fuera de él para que le guiara los caminos de luz y en los caminos de sombra, como castigo. Por lo tanto, la filosofía del Renacimiento nos trae caracteres y podemos estudiar en ella el carácter de la nueva filosofía y con visiones de su desarrollo renacentista. Renacentista significa renacer, volver nuevamente a vivir, a salir una cultura, a desprenderse de un oscurantismo, y es cuando florece la ciencia. Por eso es que en la Edad Media, en la Edad Media, la vida espiritual había estado avasallada por la Iglesia. Había sido subordinado el pensamiento y la voluntad del hombre y su espíritu para ser entregado a unas dictaduras celestiales donde al hombre ya él no haría nada por su voluntad, sino que todo estaba sujeto a algo fuera de él, que era el que decía cuándo tenías que ir a orinar, cuándo tienes que ir a cagar, cuándo tienes que ir a trabajar, no salgas ahora porque te va a caer una centella, etcétera, etcétera, que era el pensamiento de la antigüedad, el miedo, el terror a algo fuera del hombre. Entonces, en esa disciplina eclesiástica gravitaba también el pensamiento filosófico, eclesiástico. Y si actualmente en amplios sectores de las naciones cristianas civilizadas, la concepción del mundo y de la vida se define con independencia de la autoridad eclesiástica, esta liberación espiritual ha de considerarse principalmente como una conquista de la filosofía moderna. Estrechamente ligado con esta emancipación de la autoridad está este otro rasgo característico del modernismo y del pensamiento moderno filosófico, y es que busca íntimo contacto con la ciencia. Por eso se habla hoy en día de ciencia y fe. En especial, la ciencia físico-matemática, que desde ahora se desarrollan y adquieren la mayor importancia para la filosofía. De esta manera podemos empezar nosotros apenas a entender y a trabajar con esa palabra renacimiento, renacer de la ciencia, del pensamiento del hombre, del desprendimiento, del oscurantismo, de la Edad Media, del inquisicionismo y de toda esa cantidad de gente que hoy en día vemos mancos en los barrios, gente coja y ciega curando a otro ciego, nada más por decir en el nombre de no sé quién, y entonces ya vayan a correr, pero resulta que a los que no cura, no puede Dios curar, entonces la ciencia sí los cura. O al menos
le da palo a su enfermedad para aliviar su dolor. Cuando un hombre tiene un dolor, es lo que quiere que se lo quiten. Demuela, sáqueme esa vaina. Y así, por ese sentido y ese sentido, podemos hablar del pensamiento del hombre, y aquí está registrado el pensamiento de unos hebreos, de unos judíos, de una gente del Asia, que deja toda su historia, sus luchas, sus guerras, sus temores, sus miedos a seres superiores, y así nació un dios entre muchos dioses en el capítulo de los Salmos 82. Nos vemos en la próxima. Ay, profesor, entonces usted es así, profesor. Sí, el fantasma, el cuidador. El ángel cuidador del cementerio de los libros viejos. Nos vemos.